Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenos, Ángel. Carlos 1302 nos trae a Sirius con la canción Phoenix. Tenemos a Miwa como vocalista, a mi batería, Anya, guitarra, especifica la de color rojo, Sumire, guitarra, la de color verde, Misa al bajo. Misa, pero no creo que sea la misa de Van May, ¿no? Bueno, ahora lo veremos de todas maneras, posiblemente sea otra. Banda de Power Metal fundada en 2022. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. So long as there is darkness inside me. Time to burn. Bien, bueno, queda clarísimo que es Power Metal. Sí, sí. David, ¿qué tal? ¿Impresiones? Uf, la base rítmica me está dejando alucinado, ¿eh? Mm, Esa batería y ese bajo muy bien. envuelven a las guitarras y las guitarras están súper potentes y armonizadas y es alucinante, ¿eh? Sí, a mí no me termina de convencer el sonido de la batería. Creo que la han A mí ecualizado. está un poco bajita, no sé cómo Está como, explicarlo. como apagada. Sí, Es como si le hubieran hecho un tratamiento del sonido a posteriori y la han convertido casi en una batería eléctrica. Es que por la forma de pegarle a la batería, porque está debería chica, sonar un poco más fuerte. debería de sonar como un cañón. Porque si está claro es que en este caso a mí es la batería, debería de sonar esto, Sí, mm, además que del Team Yuna, que está ahí claro, machacando con las baquetas. efectivamente, es decir, debería de sonar de otra manera. Yo creo que el sonido que debería de darle estas bandas de thrash metal moderno que tienen una ecualización de batería que te dejan con la boca abierta, debería de sonar así. Y sin Sí, lo que embargo, pasa es que yo creo que le han bajado un poco el volumen para que se escuchen más las guitarras. pero bueno, después lo puedes equilibrar. Sí, ya, Una pero cosa es volumen em, de cantidad, es decir,
de cantidad de sonido que vas a escuchar, ¿vale? Y con qué fuerza, y otra cosa es el sonido en sí. Es que el sonido me lo han matado de la batería. Entonces, ella parece que como que con este sonido de batería parece como que ella es como que sobreactúa, ¿vale? Con los movimientos, porque no se corresponde cómo le pega a cómo suena, ¿vale? Es decir, Ya. debería sonar mucho más intenso para mi gusto, ¿vale? Ahora, quitando eso, ella lo está haciendo espectacular, ¿vale? Es decir, los feels que hace, el cómo maneja el doble pedal, la actitud, todo me encanta, ¿vale? Al igual que el bajo, excepto en un fraseo que sí ha estado más destacado, también creo que aquí en esta canción se han centrado en darle protagonismo a las guitarras, que está muy bien, como tú dices. Tienen pegada, tal, pero la producción yo creo que no ha sido la mejor del mundo en cuanto a la elección de cómo tratar el sonido, ¿vale? Porque las chicas tocan fenomenal, pero tocan Sí, sí, fenomenal. toca muy bien. Me gusta como también la actitud, de cómo se mueven, la performance, ¿no? Es decir, lo que es la actuación en general me gusta muchísimo. Em, Me da la sensación que estas chicas pueden seguramente cautivar mucho más en directo, ¿vale? Donde no está tan sobreproducido el sonido. Yo creo que no les ha beneficiado, ¿vale? El tratamiento del sonido en este vídeo, pero se ve la esencia del grupo que es un cañón. Venga. La cantante es fenomenal, por cierto, ¿vale? Es Sí, decir, sí, también, también. tiene muy buen rango de voz, es intensa, es emocional, transmite, ¿no? Lo que te quiere hacer entender. De todas maneras, con el título de la canción que se llama Fénix, bueno, pues básicamente pues todo va rodeado sobre el mito del pájaro, ¿no? Que renace sobre sus cenizas. De hecho, en la letra habla de la metáfora el fuego, las cenizas como nuevo inicio, en plan cuando la vida te golpea, pero tú sigues adelante. Sí, vamos, lo Em, que es el Fénix. Superación del dolor, es decir, típico de las luchas internas que tenemos cada uno, ¿no? En nuestra vida, todo el mundo intentando sobrevivir, ¿no? Y bueno, y después habla de la esperanza y del poder interior, ¿no? Es decir, en plan voluntad propia, autodeterminación, ese tipo de cosas, ¿no? Vale, venga, vamos a continuar a ver cómo sigue la canción. 広いプレイ命預けよエイペリオンフェニックス今もう一度立ち上がりのび太とも終焉へといざなう濁流が来てもフェニックスアンドロメダへいつか届くと信じ燃え上がるその翼で始めようストーリーフェ
me estoy cabreando con el tema de la batería, ¿vale? Porque es que prácticamente han muteado los platos. No suena. Cuando Sí, uno sí, coge los es platos, que no suena. se escucha raro, sí. No suena, tío. Mira, voy dándole un vistacito. Fíjate solamente en cuando ella toca los platos, ¿vale? Que no suena. その翼を広げて足らぬ可愛いに思いを託して Fading 新たな栄光我らも待ってるから燃え上がるその翼で星をうがって Stay alive 何度でも蘇れ Y después suena muchísimo, muchísimo un teclado por ahí, Sí que no se ve. un sonido a un volumen exagerado, ¿vale? Aquí el productor, con perdón, la ha cagado. La ha cagado, ¿vale? Porque le ha querido Es dar, para darle una colleja, sí. le ha querido dar protagonismo a cosas que no tienen que tenerlo tanto. El teclado tiene que ser más para Más añadir, sutil. más sutil, para añadir profundidad, para añadir capas, ¿vale? Pero no prácticamente sacrificar la batería. Es que no tiene sentido sacrificar a la batería, ¿vale? Porque lo único que se escucha medio que, y tampoco mucho, es el bombo, pero suena tipo bombo de batería eléctrica, no suena, Suena apagado. suena muy apagado, y eso es que eso lo han tratado el sonido fatal. Am, yo qué sé, y estas cosas no me las puedo callar, ¿vale? Las guitarras suenan bien, las guitarras sí suenan bien. Bueno, me quejaría que en el solo necesitarían más volumen también cuando hacen los solos y están algo escasas de volumen con el solo. Am, que por aquí hay... Suenan, suenan, ¿vale? Porque es el momento de las guitarras, pero no me pega ese subidón de un solo. Lo que mejor está es la voz. La voz está ecualizada muy bien. La voz se Sí, escucha perfecta, ¿vale? Pero sí. quitando eso, Ahora que lo dices así, fijándote ya, pues sí, la verdad que lo de la batería es un... es un descaro. Es que ella hace así y va. Hay una escena en la que está Sí, todo el tiempo tocando el plato y es que no y suena. no suena muy difuminado, ¿no? En fin, ¿lo ves? Le da y Y oye, no suena, no le ha dado suena. el viento, vamos. Qué pena, qué pena. Yo le clavaba la baqueta en el ojo al productor, ¿vale? Para decirle, ¿qué leches has hecho? Porque mira que la actitud es buena de ella, ¿eh? Sí, sí, además toca muy bien. Por eso digo que esto en directo tiene que ser un cañón, porque ahí el productor no puede estar manipulando, Ya. ¿sabes? El sonido es tal cual llega. En fin, la banda es muy buena, ¿vale? La banda es muy buena, me gustan cómo toca las guitarras, el bajo también, la voz es espectacular y la batería me encanta. Fíjate, lo que peor suena en el vídeo y es lo que más me ha gustado, la batería, Pues para que veas. ¿vale? Anda que no le pone empeño. Y además es que es muy rápida, toca muy bien, todo lo ejecuta perfectamente. En fin, bueno, lástima. Sirius, pues tenemos que escuchar más de Sirius. Gracias, Carlos 1302 por traerlo. Sí, sí, sí. No sé si te esperaba que dijera yo esto del sonido,
pero bueno, comentádmelo, a ver si me estoy volviendo yo loco. Pero comentadlo, por favor, en comentarios, a ver si notáis lo mismo que yo o no, porque, ¿vale? Pero bueno, Yo la, creo que ba- sí lo notan. la banda Lo notarán. la banda toca espectacular, ¿vale? Es decir, la banda me parece de sobresaliente. Ahora, quiero escucharla más, ¿vale? Bien, bien ecualizado. Quiero vídeos en directo, por favor. Bueno, pues amigos, ya sabéis si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes que nadie. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, dependiendo del que elijas, desde 2 hasta 10 en un periodo de un mes. Perdón, los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a recordar reacciones para ver y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.